Hola Palomas, ¿cómo están? Hola a todo el público que nos sigue. Da mucho gusto que estén Hola, con nosotros. Hola a todos. Como saben, bueno, ¿qué estamos tal? en la temporada de las emociones y hoy la verdad es que estamos muy felices, nos sentimos muy honradas de tener una presencia aquí, una invitada que bueno, que es para nosotras como la paloma menor, pero pues está aquí con nosotros. Es una invitada que tiene mucha experiencia en el tema de las emociones y bueno, y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y las voy a presentar. Su nombre es Carolina Orozco Cariño, o para los cuates la llamamos Soluna Cariño, y ella es psicóloga clínica, escritora y conferencista, es Premio Municipal de la Juventud en Labor Social, agente de prevención, tallerista, viajera y adicta al café de tiempo completo, que es una de las nuestras, porque todas nosotras somos viajeras y además adictas al Sí. café. Bueno, te damos la bienvenida, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Caro, al Hola, Palomero. querida, qué gusto. Hola a todas, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar para mí el día de hoy con ustedes y pues hola a todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy. Pues listísima para ver qué viene y qué aprendemos juntos. Muchas gracias, Caro. Y la pregunta de este programa o de este episodio se llama ¿Validas tus emociones? Y ahí te vienen las preguntas de todas las palomas. Hola, Caro, gracias por estar acá hoy. Feliz de tenerte. Y leyendo, para prepararme para este momento de conversación y leyendo tu extenso currículum, y siendo tan jovencita, la verdad que me maravilló y habiendo trabajado o aportado en distintos ámbitos de servicio social, me interesaba saber cuál fue tu mayor impacto emocional que experimentaste a través de esa experiencia. Ok, ay, Dani, qué buena pregunta. Pues yo creo que empezando fue trabajar mucho con el orgullo que sentía, la satisfacción por mí misma, decir como que estoy haciendo algo por el mundo. Y creo que es con lo primero que me quedé, la parte de hago algo, la gente me lo reconoce, siento satisfacción porque la gente me nota, porque me siento importante, porque pues sí, no, las personas te están viendo hacer cosas y tú te sientes pues enreinada de cierta manera. Pero que lo más fuerte de todo esto fue darme cuenta el por qué lo estaba haciendo. Después del primer aplauso, dices como que, ok, hay un silencio que se escucha y es donde entonces te escuchas a ti mismo y dices, te aplaudieron, pero ¿qué fue lo que te aplaudieron? Y para mí fue trabajar mucho con la venda del egoísmo. Yo tuve mucho tiempo esta parte de que yo sentía que a mí sola se me caía el mundo y que nadie iba a poder entender el dolor que yo sentía o que la tristeza que yo sentía, nadie nunca le iba a poder comprender de ninguna forma. Entonces, justamente yo empiezo mi trayectoria en labor social a partir de una depresión muy profunda que tuve y que dije, yo no quiero que nadie se sienta de esta manera. Me dio el bajón enorme y yo dije, es momento de salir de aquí y ofrecer mi mano a otras personas porque yo no quiero que nunca nadie más se sienta de la manera en la que yo me sentí. Y fue empezar justamente a ver de dónde surge el labor social, porque muchas veces vemos el labor social en que, ay, pues es que vas y das sonrisas, das alegría, vas y das la cobijita, que la trencita, que vas y apoyas y el aplauso y que el juego, y padrísimo, ¿no? Todo se ve súper feliz. Pero uno, bueno, a mí me tocó mucho aprender la parte de damos lo que tenemos. Y yo dije, yo no tengo sonrisas que dar, yo no tengo alegría que dar, al contrario. Y yo lo que puse al servicio fue mi dolor. Yo lo que puse para otras personas fue justamente esta empatía por el dolor o por la tristeza que yo tenía hacia mí misma. Que dije, yo no quiero que nunca nadie más se sienta de esta manera. Y yo creo que mi cura fue el amor que recibí de mi familia, de mis amigos, de mi psicólogo. O sea, de verdad fue mucho amor. Y yo dije, si hay una cura para el mundo, es el amor. Entonces fue quitarme la venda egoísta de decir, no es que yo sienta más que todas las personas, no es que a mí el mundo se me vaya a caer, es que todos tenemos percepciones distintas de las emociones, a todos se nos cae el mundo porque nuestro mundo es diferente y va en dimensiones completamente distintas y a todos nos pasa. Solamente que pues en el momento es muy complicado voltear a ver en el vacío y decir, hay alguien más aquí porque estamos tan oscuras que no se nos ocurre prender la linterna y decir, hola, ¿hay alguien que me escuche? ¿O hay alguien que me pueda apoyar por acá? Entonces, yo creo que el impacto emocional más fuerte que tuve en ese momento
fue la parte de entender, quitarme el egoísmo, esa parte del egoísmo. La segunda fue aceptar que yo no puedo ser perfecto, que no puedo dar las alegrías si no las tengo, y no por forzarme a tenerlas, sino decir qué es lo que tengo y a partir de qué estoy haciendo lo que hago. Entonces, esa parte, ahí fue cuando llegó la verdadera satisfacción. Ya no el aplauso que se escuchaba muy bonito, ya no el bravo, Caro, oye, padrísimo, oye, que tu libro, oye, que apoyas mucho, oye, esto. Queda muy bonito, se siente muy bien y claro que ayuda al ego muchísimo, claro que sí. Pero cuando tiene un propósito y cuando empiezas a darte cuenta del por qué, yo creo que se te olvida que te digan gracias porque tú dices, lo di todo en este momento y sé que hice lo mejor que pude y esa satisfacción que te queda a ti misma se siente riquísima porque digo, ya no solo estoy ayudando a mi mundo, tal vez sanando o queriendo dar de vuelta lo que la vida me dio para yo poder salvarme, sino decir, yo estuve ahí para poder apoyar al mundo de otras personas, que si la ayudé y quiso aceptar mi ayuda, padrísimo, si no, pues también, pero yo ya estuve ahí, yo ya puse mi granito de arena y espero que algo quede ahí. Entonces esa satisfacción está padrísima, pero es un sube y baja emocional que hasta ahorita todavía en la parte de labor social todavía me cuesta decir de repente de que, a ver, ¿cuál es el propósito de esto? ¿De verdad lo estoy haciendo por amor al prójimo o es puro ego o quiero el aplauso? Necesito que me vean ahorita. Entonces esa parte sí es algo que tengo que trabajar constantemente yo. ¿Y alguna anécdota que lo puedas graficar, alguna anécdota de esos momentos que te haya impactado y te haya caer a tierra, así como estás contando? Yo creo que sí, hay una anécdota que me emociona mucho. Hubo hubo un café literario que una escuela dedicó a mi primer libro, Tiempo al Café. Y en esta lo que hicieron fue justamente que por el Día de la Mujer, en todos los ámbitos artísticos, hicieron cosas enfocadas en el libro. Declamaron poesía, hicieron música, pintaron, respondieron a algunos de mis poemas, todo, y pues algo que yo nunca esperaba, ¿no? La cosa no fue ver como todo lo que hicieron con base en ello, sino que me hacen presentarme y están muchos chavitos de secundaria, me están escuchando, yo cuento mi historia y yo voy viendo las caritas de muchos de cómo se van emocionando, o cómo van diciendo como de que, ¡ay, qué triste! O, oye, yo te entiendo. Y pasamos a la parte donde dicen de que, oye, por favor, Soluna, firma unos libros. Y yo, claro, claro. Y yo dije, ay, qué nervios, ¿no? Y se los juro, un día antes yo estaba de que viendo cómo iba a ser mi firma, porque no sabía cómo iba a ser mi firma como Soluna. Pero llego, me siento, y entonces pasan unos chavitos de que, oye, qué padre, oye, qué gusto, oye, padrísima tu plática. Y llega una chica con una pintura muy, muy bonita. Espero luego las compartir, pero muy bonita. Es como ella misma desnuda, pero con un hilo rojo como dándole vueltas alrededor. Y con otra chica que también va con una pintura que hizo con solamente café, donde dice que salgo yo y salgo como agarrándome la cabeza, como así, con un café llorando, pero como si me estuviera como si me estuviera desangrando en café de cierta manera. Muy, muy bonito. Entonces, cuando llego con estas chicas, la primera me dice como de que para mí es un honor conocerte porque yo nunca me había identificado tanto con alguien como con tus escritos y es que me dicen que soy muy pequeña para sentir lo que estoy sintiendo. La chica tenía creo que 13, 14 años. Y, sí, y es que yo nunca me había entendido con nadie y es que yo te leí y yo supe que alguien me estaba entendiendo. Y te hice esta pintura y mira, te hice esto y así. Pero la chica llorando, llorando. Y es que yo te escucho y yo siento que tú me estás hablando a mí. No, y nos dimos el abrazo. Yo creo que ese abrazo, se los juro, es el abrazo que nunca voy a olvidar porque después de todo el proceso que tuve, en mi proceso terapéutico, el proceso conmigo misma, el seguir adelante, todo eso, ese abrazo para mí fue el aquí lo valió todo. El aquí entendí por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No fue por el regalo de la pintura, no fue por el gracias, sino porque dije, porque un corazón pudo entender al mío y porque alguien verdaderamente sintió que sí le estaba hablando a esa persona. Alguien más ya no está solo en este mundo. Y dije, yo, solo por eso es que yo hice esto. Yo dije, el libro no es para nada que lo vayan a llegar como con Sor Juana, que la métrica y la... No, 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 o sea, mi libro yo siempre he dicho que es
un diario de una niña muy triste y que lo pongo al servicio para que otras personas no se sientan tan mal solas. Y la otra chica que me dio la otra pintura, yo cuando vi la pintura, se los juro, se me puso la piel de gallina, pero mal, porque yo dije, ¿quién le dijo cómo me veo? Para mí fue un reflejo de mí misma en los peores momentos, porque verdad esa pintura, yo la tengo y sí me pasa y dicen, ay, está muy triste esa pintura, no la tengas ahí. Yo, pero ¿por qué si esa soy yo? O sea, sí triste, sí es un poco dura verla, la verdad sí está muy fuerte la pintura, está muy, muy bonita, pero muy, muy fuerte. Pero digo, ¿pero por qué si soy yo? Y esta chica llega y me dice de que yo no te conocía, pero me dijo, yo ya sabía que te quería, y agarra y me abraza, pero así de que así me abraza. Y yo, ok, adelante. Y esos dos abrazos en especial para mí, fueron de los más bonitos, porque fue haciendo labor social, haciendo esa parte de yo qué quiero dejar en el mundo. Fueron dos personas que verdaderamente entendieron el por qué lo estaba haciendo. No fue el agradecimiento, fue me vieron, me reconocieron y supieron quién era. Y eso para mí fue lo que valió todo, absolutamente todo. Gracias, Caro, porque más que validar una emoción, se validó una existencia en trascendencia. Así que gracias por la anécdota, gracias. Gracias, Dani. Oye, Caro, ahorita justo, o sea, va como muy ad hoc lo que te quería preguntar cuando te escuchaba de lo que la chica te decía, y que al final tú tienes mucha experiencia reconociendo las emociones de las personas, ¿no? Y es en lo que has trabajado, no solamente como también emociones personales, sino del resto de las personas, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre la forma en la que los jóvenes expresan sus emociones a nivel de palabras y cómo lo hacen los adultos? Y que a lo mejor esta misma diferencia nos lleve a veces a no entender lo que los jóvenes sienten, nosotros los adultos, ¿no? Viceversa a ustedes, ¿no? Si nos entienden también a nosotros. ¿Crees que hay diferencias en las palabras que utilizamos para expresarlas? Absolutamente, si las hay entre personas, creo que entre generaciones se puede notar muchísimo más, porque por los tipos de crianza que hemos tenido, los aspectos culturales en los que nos encontramos, socioeconómicamente cómo vamos, políticamente cómo avanzamos, todo, realmente todo afecta la manera en que nosotros nos expresamos y cómo percibimos las cosas. Entonces, generacionalmente, sí se puede notar mucho la diferencia a nivel palabras por el mismo vocabulario que se usa. Simplemente la persona que va a terapia y la que no va a terapia, te das cuenta de ahora sí que del vocabulario que tiene, porque ya tiene su rueda de las emociones, ya se le enseñó sobre regulación emocional, sobre gestión de la ira, de la tristeza, o sea, ya se le dieron muchas herramientas. Entonces, sí hay mucha diferencia y creo que el conflicto más grande muchas veces en la parte de generaciones y que me ha tocado ver de ambos lados, uno como terapeuta, tanto de niños como de adultos, porque la paciente más chica que he tenido tiene 4 años, el más grande tiene 80 recién cumplidos, entonces entre 4 y 80 sí se ve mucha la diferencia. Yo creo que aquí el conflicto más grande en la parte de cómo expresamos nuestras emociones, mucho lo que he visto en los adultos, es que los adultos que llegan muchas veces a terapia, llegan por mil razones, pero muchos de ellos llegan a solucionar la crianza de sus padres y cómo les enseñaron a sentir. Es que mis papás no me dejaban decir esto, es que con mis papás no podía decir esto, o es que no me sentía seguro de poderlo decir y ahorita me está dando conflicto con mis hijos o en mis relaciones o en cómo me estoy o en cómo estoy en el trabajo. Y con los jóvenes, ahorita qué pasa, que se les ve muy dramáticos. Y esto se ve mucho en la parte generacional, están de que vemos a las personas mayores de 50 años y es como de que, ay, los dinosaurios que no saben. Y no, o sea, no se trata de eso. Nadie supongo que sacó, no va para nadie aquí. Pero también los que vemos abajo de los 25 años es como que, ¿qué van a saber ellos de la vida? ¿Qué van a saber de sentimientos cuando apenas están viviendo? No les han tocado las pedradas de la vida. Y aquí es donde justamente vamos con la pregunta de qué tanto validamos las emociones de los otros. Porque nosotros como jóvenes muchas veces nos cuesta validar las emociones de los adultos porque se nos olvida que fueron jóvenes y decimos, ¿tú qué vas a saber si tú no sientes con tanta intensidad como yo siento? ¿Tú qué vas a saber si tú ya pasaste por esto y te tocó más sencillo, no te tocó lo que yo estoy viviendo ahorita, eran otros tiempos? El adulto dice, tú no has vivido lo suficiente, ¿cómo vas a saber si no has tenido esas complicaciones de vida?
Entonces, yo creo que ahí vienen las complicaciones más grandes y para eso yo creo que el trabajo más importante que debemos de hacer es el enseñar a tener empatía a las personas. Cuando hacemos un proceso terapéutico con niños o con adolescentes, trabajamos mucho con los padres. ¿Por qué? Por la parte de la empatía. Oye, sé que tu hijo está mal, pero también quiero que entiendas que el ambiente en el que tú lo tienes no es el adecuado. Mírate también a ti y qué estás reflejando en tu hijo, qué está pasando esta situación. Con el niño, oye, entiendo que te estén molestando esas situaciones, que esto no te gusta y va a haber muchas cosas en la vida que no te va a gustar, pero entiende que también tienes que apoyar en casa de esta manera porque tus padres se están esforzando por tal y tal y tal y tal y tal. Y es un trabajo de empatía muy, 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 muy grande, donde si se necesita, definitivamente se necesita dar educación emocional en las escuelas, muchísimo, para que ya los niños desde muy chiquitos sepan cómo expresarse, pero también en las escuelas para padres, en el trabajo, en las relaciones, en esa parte de ver crecimiento, las personas necesitan involucrarse más en sus procesos y no necesariamente siempre es de que ve al psicólogo porque estás mal. No, claro que no, ve al psicólogo para conocerte un poco más, para tener las herramientas, para tener el vocabulario, para saber cómo empatizar mejor, para poder tener mayor lenguaje. Y en esa parte la empatía se necesita trabajar mucho. El lenguaje se da a partir de las herramientas que tienes, quitando de lado las generaciones de las herramientas que tienes. Y si una persona muy grande se entiende que por la creencia que tuvo tal vez no tenga tanto ese vocabulario, pero también una persona joven también se puede ver porque está muy joven, porque tal vez todavía no ha tenido el interés, no ha pasado por los retos de la vida para que se acerque a un psicólogo, lo que sea. Pero la generación sí importa, se trabaja con empatía, pero en cuestión palabras es mucho de qué tanto quieres trabajar en ti mismo. En cuestión palabras y lenguaje que usas contigo y con otros. Muchas gracias, Caro. Gracias, Erika. Oigan, chicas, oigan, Palomas, público conocedor, para los que no sepan y para los que seguramente ya se dieron cuenta, el apellido Cariño como que tampoco no es muy común. Y esta señorita que ustedes tienen enfrente, muy orgullosamente les quiero decir que es mi hija. Y me siento muy orgullosa, hija, de estar, que estés aquí hoy con nosotros entre estas grandes profesionales que te abrieron este espacio para darte esa oportunidad de escucharte y, y conociéndote un poquito y hablando de estas herramientas que has estado Un otorgando. poquito. Ay, perdón, no me aguanté. Un poquito, créanme, un poquito. Me encantaría que nos compartieras, yo sé que una herramienta tuya que la traes pues desde que naciste, yo creo, es la literatura. Una herramienta para ti importante es la literatura. Entonces, en esta plática, en esta conversación, me encantaría que nos compartieras qué papel ha jugado la literatura en tu fortalecimiento de inteligencia emocional, que sé que la tienes, y cómo lo has aplicado en tu aprendizaje, en tu vida diaria, que también sé cómo la aplicas, pero me encantaría que nos compartieras desde ese lugar tan genuino y tan tuyo. Ay, pues, gracias, mamá. Muchas gracias, mamá. Y yo, aquí Gabriela, porque estamos como profesionales, entonces, Gaby, muchas gracias. Mamá, muchas gracias, maestra, doctora. Este, pues la verdad es que la literatura yo creo que ha sido mi salvador primario, en este aspecto. La literatura para mí siempre fue una forma de salir de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad para mí, a mí siempre me costó mucho la parte de entender los dolores reales o entender lo que pasaba en la vida. ¿Por qué? Porque uno está pequeña, pero se da muchas veces cuenta de muchas cosas. Se da cuenta que hay enfermedad, que la gente muere, que hay inseguridad, que las personas son groseras, que no te tratan bien. De muy pequeña me tocó pasar por bullying y ver de las peores maneras incluso a los niños. Y yo creo que agarré mucho resguardo en la literatura desde pequeña porque era más sencillo imaginarme como una princesa rescatada que como un ser humano que no podía hacer nada por sí mismo porque no sabía ni cómo hacerlo. Entonces, para mí la literatura siempre fue un gran aliado, un gran amigo. Este, en la parte de mi fortalecimiento o en la parte de mi inteligencia emocional, creo que yo no me había dado cuenta justamente del rol que tenía la literatura para mí, porque yo siempre fui de estar leyendo mucho. ¿Por qué? Porque para mí era fácil leer, me gustaba, era muy entretenido, no tenía amigos y no tenía nada más que hacer. Entonces, sí, siempre la literatura para mí fue algo muy, muy importante, pero fue a partir justamente de mi proceso terapéutico, poquito antes que yo empecé a escribir mucho. Empecé a escribir porque, por ejemplo, en la poesía,
si bien yo no leía poesía, la verdad es que sí, si me preguntan, sí escribí poesía, pero no soy tan conocedora. Yo me di cuenta que la poesía lo que hacía era hacer los demonios más cálidos, hacer las tormentas más llevaderas. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy bajo tormenta todo el tiempo, si tengo tantos demonios y me siento acechada todo el tiempo y atormentada por todo lo que está pasando, creo que lo mejor que puedo hacer para sacarlo de mí misma es tratar de hacerlo bello. ¿Por qué? Porque es lo que me acompaña y qué feo tener que decir que lo que yo tengo dentro es algo tan podrido y tan feo. Y la poesía lo que me permitía era justamente verme a mí misma con más calidez, con flores naciendo del pavimento, o que justamente las cosas no fueran tan amargas para mí misma. Entonces, la escritura para mí sirvió mucho como esta parte catártica de poder sacar lo que traía adentro. Me sirvió mucho para poder decir, no estoy sola, porque cualquier cosa, aquí tengo mi libreta que valida, uno, que estoy viva. Para mí eso era muy importante, que yo me sentía tan muerta o tan mal muchas veces, que el tener una libreta donde yo ponía el día de hoy me sentí mal, pero me sentí mal, entonces estuve viva porque sentí algo. Para mí era algo muy importante porque validaba que estaba viva todavía o que existía todavía. Ahorita, por ejemplo, mucho que lo que me pasa con la carrera es que dicen de que, oye, ¿te gusta leer esto? ¿Qué libro de psicología quieres por tu cumpleaños o de regalo? Y yo, ay, no, no me den de psicología, yo el trabajo en el trabajo, pero denme libros de novelas, denme romance, denme acción, denme fantasía, porque justamente trabajar como psicóloga es es cansado, es hermoso, bellísimo, me encanta lo que hago, pero llega un momento donde dices, es demasiada realidad y de repente la realidad de las personas es muy dura, es muy fuerte, que lo único que quieres acabando tus 5 sesiones o 6 sesiones es decir, quiero irme, acostarme y volverme a poner la corona y decir que soy la princesa que van a salvar y ponerme a volar con las hadas o irme a viajar a todos lados, irme en búsqueda de un anillo perdido del rey de quién sabe dónde y es lo único que necesitas. Entonces, en esa parte a mí me ha ayudado mucho el poder decir, tengo un espacio para mí, tengo un espacio completamente para mí. ¿Por qué? Porque es algo que me nutre, algo que me hace sentir bien, algo que, pues sí, que me deja una un buen sabor de boca al final del día. Entonces, en esa parte, la literatura siempre ha sido, uno, la gestión emocional, porque estoy triste, me pongo a escribir, estoy enojada, me pongo a escribir, lo rompo, lo aviento, lo que sea. Estoy feliz, me pongo a escribir. ¿Y por qué escribir siempre? Porque qué bonito recordar que estás viva. Yo creo que eso es algo con lo que me queda mucho, recordar que estoy viva a través de la escritura. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, tú no existes, tú no eres nada, yo digo, bueno, aquí escribí yo que el día de hoy yo me quería morir y aquí sigo, entonces sigo viva, aquí estoy, existo. Y eso a mí me ayudó mucho. Salir de los pacientes y decir, me siento orgullosa de mí, estuvo padrísimo el día, o hoy me tocó un reto increíble, me tocó un paciente que no, ni le sabía ni qué onda, pero ahorita me pongo a leer, investigo todo, veo si canalizo, hago tal, tal y tal. Y escribir eso es un reconocimiento a la vida. Yo creo que la escritura es un reconocimiento a la vida, un reconocimiento a nuestra manera de percibir e interpretar las cosas, que todos lo tenemos diferente. Yo podría hablar de mi dolor de cierta manera, pero yo sé que Chris, que Dani, que Erika, que tú, mamá, o sea, que todas van a escribirlo de diferente manera. Y creo que es algo muy bello porque también es un punto de unión con otros. Entonces también el hecho de yo poder leer a otras personas y decir, ok, yo sé que no soy princesa, yo sé que no soy guerrera, yo sé que no soy esto y esto, pero por un momento sentirme identificada con otra persona porque actuó de la manera que tal vez yo hubiera actuado, se enamoró de la manera que yo me hubiera enamorado, se enojó de la manera que yo me hubiera enojado, es un alivio muy grande porque te dejas de sentir solo en el mundo. Entonces, la literatura para mí ayudó a mi fortalecer mi inteligencia emocional diciéndome, estás viva y no estás sola. Wow. Bien. Así de que se tira el micrófono. Nada más que agregar. Oye, Caro, a mí la verdad es un gusto escucharte y ver que hay esperanza en las nuevas generaciones. También a veces como que nos compramos el cuento de que las nuevas generaciones están en la lela o están como viendo información en redes sociales que nada que ver. Y vemos que no, o sea, que también hay personas que utilizan la información que tienen para poder tener una madurez a una edad más temprana. Entonces, muchísimas gracias por eso, o sea, porque la verdad es un gusto y es un agasajo escucharte. Y yo quiero hacerte una pregunta, bueno, si me permiten, quiero hacer una pregunta previa y luego mi pregunta. La pregunta previa es,
cuando ahorita te estaban haciendo las preguntas, yo decía, qué importante es, o sea, hablando del tema de validar emociones, ¿cómo hiciste tú para en ese momento de dolor o de tristeza, que a veces es como más complejo decir, ok, este es mi dolor y mi tristeza y voy a hacer algo con ella? Porque generalmente, o sea, esa es la parte hablaste también como del tema del egoísmo. Cuando uno está triste, a veces es porque está muy ensimismado también o porque no entiendes qué es lo que te está pasando y tú lo que hiciste fue hacer un brinco hacia la labor social, o sea, hacia ir con esto, ¿qué puedo entregar a los demás? Entonces, mi pregunta primero es eso, ¿qué te dio como la lamparita de decir, por aquí puedo hacer algo al respecto con lo que estoy sintiendo? Porque esa es la parte de autovalidarte a ti. Esa es la primera pregunta. Ay, muy bonita pregunta, gracias, Cris. Pues yo creo que primeramente, sí, no fue un salto como así de que, ay, estoy triste y de repente, oh, voy a hacer algo con mi tristeza. O sea, sí fue un proceso como muy largo Claro, en esa parte. Primero fue admitir que estaba mal y fue admitirlo con mis papás, que no me va a dejar mentir mi mamá. O sea, es muy complicado de repente decir, me siento mal y es que te falta, ¿qué pasó? Y es como, es que no me falta nada, o sea, sé que la vida es buena, pero no me siento bien. Entonces la primera parte de validar el no saber incluso, decir, no sé por qué estoy así, pero estoy así y ayúdenme por favor. Entonces, ahí fue lo primero, ¿no? Validarme en ese aspecto diciendo, me siento mal, perdón, o sea, sí, de verdad, perdón, no sé por qué estoy pasando por esto. Sé que en la vida pasan muchas cosas, pero no sé por qué me está doliendo tanto. Ellos me acercan con mi psicólogo para mí es de mis personas favoritas, yo lo adoro con todo mi corazón porque de verdad esa persona me salvó la vida. Y pues empieza un proceso donde yo le digo, me gusta leer, hago tal y tal, y le digo, yo empecé a escribir, tengo como un diario, a mí me ayudaba mucho la parte del diario, y él me decía, pues sigue haciendo tu diario porque justamente es tu validación de que estás viva, ¿no? Entonces yo paso por un proceso y empecé a ir a terapia como a los 12 años, y por ahí de los 15 yo ya estaba mejorando, o sea, ya después de 3 años uno dice, bueno, creo que ya vamos avanzando, ya vamos sobreviviendo 3 años, donde ya estamos aprendiendo a vivir mejor. Y de repente me entra ok, yo tuve uno de esos días donde quería morir, ya no quiero morir, quiero hacer algo por la vida, quiero aprender a vivir y quiero ayudar a otras personas a que la hagan. Entonces, en esa parte yo me acerco a mis papás y les digo, oigan, es que quiero cambiar el mundo y quiero dedicarme a labor social porque quiero darle a la vida de regreso lo que la vida me dio porque aquí estoy todavía. Y yo les dije, me quiero ir a África, darle de comer a los niños, me quiero ir a Chile a enseñarle a los niños cómo hablar bien, o sea, yo empecé a sacar un montón de cosas y la verdad es que sí, o sea, muy bonito las ideas y todo, pero que también me dicen, oye, está padrísimo, pero ¿qué puedes hacer desde aquí? claro. Este, y yo empecé a compartir mis escritos en Instagram, empecé por Wattpad, una plataforma que se usaba mucho para lectura, sobre todo para, pues sí, como novelas, pero pues muy en mi adolescencia se usaba mucho. Y empecé a publicar muchos escritos también en Instagram. ¿Por qué? Porque al final del día sí quería que alguien me leyera, sí quería que alguien se diera cuenta que estaba sufriendo y que tal vez, si bien era para mí, también necesitaba que alguien me dijera, sí te estoy leyendo, sí te estoy escuchando. Entonces, en un ataque de valentía, le dije a mis papás, es que escribo. Y mis papás lo leen y me dicen, oye, qué impactante, o sea, ¿te sientes así? ¿Has pasado por esto? Y me dicen, oye, ¿por qué no lo publicas? O sea, ¿por qué no, pues, deja que otras personas se entiendan contigo? Porque justamente ya comentas de repente de que yo me siento igual, Caro, no manches, padrísimo, sí es cierto, yo también siento así. Entonces dije, bueno, sí creo que puede ser una buena opción. De hecho, ahora sí que en mi lista de cosas por hacer antes de morir siempre estaba la parte de voy a publicar un libro. Entonces dije, lo voy a tachar desde ahorita y dije, va. Entonces, cuando me ataque, yo digo, bueno, va, voy a empezar a apoyar a las personas a partir de lo que tengo. Al principio sí fue mucho de que, ay, voy a publicar un libro y empieza el ego. Es que vas a tener un libro a una muy temprana edad y todo. Se publica el libro y yo digo, ok, ya tengo el libro y las personas creen que estoy bien. Yo no quiero que las personas crean que estoy bien porque entonces me invalidan. O sea, ya no puedo estar triste porque dicen, ¿cómo vas a estar triste si ya publicaste un libro con 16 años? Y es como de, pues sí, pero todavía me siento de esa manera. Y justamente el libro para mí fue el salto total donde hubo un tiempo donde me arrepentí mucho de haberlo publicado porque dije, creo que la gente no está entendiendo el propósito, pero era más bien que yo no había entendido mi propio propósito. Y fue decir, voy a empezar a actuar
en consecuencia del libro. Si yo estoy hablando sobre validar emociones y sobre cómo doler, voy a doler de la manera más bonita y de la mejor manera para enseñarle a otras personas que se puede salir adelante de eso. Y fue justamente esta parte, el brinco fue validarme a mí y decir, lo voy a hacer por otros, no por mí misma. O sea, ya no se hace solamente por mí, sino por el prójimo. Y eso fue bien complicado porque sí fue un proceso muy largo donde fue admitir con tus papás que estás mal, el proceso terapéutico que es muy complicado, que hay crisis muy, muy grandes, el atreverme a dejar mi corazón al desnudo con otras personas y al final también decir el por qué lo estoy dando y no arrepentirme de las cosas que doy, sino de cómo sino de aprender a saber cómo darlas. Oye, y aunado a eso, Caro, cuando tú ya sabes cómo validar tus emociones, es más simple, no fácil, más simple ayudar a otros a validar sus emociones, imagino. ¿Cuáles son los retos que como profesional de la salud emocional y mental has experimentado en esta parte de validar las emociones con los demás? O Yo creo enseñar a que la otros. más, sí, y creo que tú lo sabes, Cris, yo creo que una parte muy complicada es saber que tú eres quien tiene el poder ahí, quien tiene las herramientas y que tú tienes que ser la persona fuerte frente a tu paciente, porque tu paciente claramente llega muchas veces con las ganas de desboronarse y saber que va a tener a alguien fuerte en quien sostenerse. Y de repente llegan unos casos que tú ves que no están llorando y tú dices, pero ¿por qué no estás llorando? O sea, yo me quiero deshacer en este momento, o sea, no es posible que exista tanta crueldad en el mundo para que tú sufras de esta manera. Me ha tocado mucho verlo porque yo empecé trabajando con niños y adolescentes. Ahorita en que acabo de terminar mi servicio profesional, estuve trabajando también mucho con niños y es tan duro ver niños de 7 años sufriendo tanto por acciones de adultos que supone que ya están conscientes. Entonces, en la parte de validación muchas veces cuesta validar justamente lo que muchas personas pasan o las cosas que les hacen. Porque justamente nosotros como psicólogos no podemos enjuiciar a las personas, no podemos crear juicios porque entonces hacemos muchos Sí, sesgos de claro. por medio. Entonces, entender que hay personas rotas o personas lastimadas que actúan en consecuencia de sus heridas es muy complicado entenderlo a veces, validarlo completamente cuando tú ves la persona que dañaron. Es bien complicado eso. Yo creo que es de las cosas que más me cuesta. Hay pacientes que llegan, no con un motivo de consulta tal vez igual al mío, pero muy similar, donde también es muy complicada la parte de no te proyectes, a ver, estás aquí para apoyar, no estás aquí para ser su amiga, no estás aquí para ser su mamá o nada de eso, estás aquí como su psicóloga para darle las herramientas. Entonces, también es necesario que tú des un paso para atrás porque no te estás deteniendo a ti mismo, a ti misma, estás deteniendo a otra persona. Entonces, la parte de la proyección, al inicio, sobre todo, cuando empecé mis prácticas, que fue en tercer año de la carrera, esa parte me costaba un poquito porque yo decía, me siento proyectada con esta persona, o sea, ¿qué tanto problema trae que yo me siento muy identificado? ¿Por qué me está calando tanto? Entonces, uno, la parte de validar las heridas de las demás personas, sobre todo cuando ves al herido. Dos, la parte de la proyección que podemos tener con nuestros pacientes muchas veces y entender que no nos estamos atendiendo a nosotros, estamos atendiendo a otra persona. Porque si no, pues también hacemos el proceso muy egoísta, porque entonces no estamos tratando a nosotros, sino a ellos. Y sesgamos muchas cosas porque ya incluso inferimos lo que están sintiendo o lo que están pensando. Y yo creo que por último, algo que también en la parte de la validación de las emociones, algo que a veces cuesta, es el cuidado que uno tiene con una misma. Y eso lo aprendí mucho este año, que ya estuve en el servicio, donde hubo semanas que yo atendí hasta 30 pacientes, o sea, pero en 4 o 5 días yo decía, espérate, es que son muchos pacientes. Y no dormía bien, no comía bien, no iba al gimnasio, no tenía ese tiempo para mí. Yo llegaba y era de que llegara a mi cuarto y llegar y dormirme y despertarme al siguiente día y esperaba no quedarme dormida para empezar a atender a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Entonces, creo que a veces en esa parte de validar las emociones de otros, también se nos olvida mucho validarnos a nosotros mismos como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque a veces nos compramos que sí somos Superman y nos ponemos la capa y decimos podemos con todo porque nosotros ayudamos a todo, les damos la guía, apoyamos. Entonces, ¿qué importamos nosotros mientras estemos apoyando a otras personas? Y se nos olvida que justamente para poder apoyar a los demás tenemos que tener congruencia con nosotros mismos. Entonces, yo creo que una de las partes más difíciles, si no la más difícil, es cuidar a otros cuidándonos primero a nosotros mismos y saber dónde decir hasta aquí. Porque claro, o sea,
yo estaba con la emoción de que estaba empezando y decía, wow, están padrísimos los pacientes, hay mucho trabajo, vénganse, yo aquí los atiendo, no importa que no coma ahorita, no importa que no tenga tiempo libre, no importa que no salga con mis amigos, yo al rato descanso, digo, y si no también era mucho de que a descansar a la tumba y digo, no, espérate, o sea, ya Claro. hubo un punto, después de 3 meses llevando ese ritmo, donde dije, espérate, estoy durmiendo demasiado, ya no estoy rindiendo en mis sesiones, ya no estoy investigando tanto, o sea, digo, no se vale, no se vale para ellos y no se vale para mí misma, porque también, si yo disfruto tanto lo que hago, ¿por qué la tengo que padecer tanto? ¿Por qué hacérmela tan difícil yo sola? Digo, no se vale para ellos que llegue su psicóloga de que apenas puede moverse y apenas se está escuchando porque ella está pensando a qué hora va a poder tocar la cama. Y tampoco se vale para mí tener un paciente con el que estaba disfrutando tanto el trabajo, con el que estaba yendo muy bien y no llevarle las actividades o no traer el plan de trabajo al día porque simplemente ese día no me sentía con la energía para poderlo hacer. Entonces yo creo que ese es de los más grandes retos como profesionales de la salud que tenemos, no olvidarnos de nosotros mismos. De acuerdísimo. Muchísimas gracias, Caro. Gracias, Cris. Oye, Caro, y pues para ir terminando, ¿qué te parece si nos compartes cuál ha sido la pregunta más difícil que te has tenido que responder? Yo creo que, esa pregunta yo creo que es la que más me va a costar contestar, pero yo creo que una que me dolió mucho contestar y que me han hecho más de una vez y más de una persona es, ¿por qué no puedes solo ser feliz y ya? Y para mí fue algo que me dolió mucho porque la primera vez que la escuché tenía 11 años. Y pues sí se puede entender que es la felicidad, ¿no? Cuando te hacen tu comida favorita, llegas a la casa y hay milanesas y espagueti y no sopa de verdura. Yo sabía que era la felicidad en ese momento porque yo llegaba y decía, ¿qué de comer? Y me decían esto y yo, sí, hoy ganamos. Pero sí el hecho de que tener 11 años y que te pregunten por qué no eres feliz y ya, que estés en un proceso terapéutico y que te digan por qué si sabes lo que tienes no haces nada y por qué no eres feliz y ya, que hayas publicado un libro y que tengas éxitos o que tengas los premios y que todo el mundo piense, bueno, ya tienes todo, ¿por qué no eres feliz y ya? Que tengas una pareja que ha trabajado mucho en sí misma y todo, pero que te voltea a ver y que tú dices, es que hoy no quiero hablar porque estoy triste, y te dice, bueno, ¿qué me falta? ¿Por qué no eres feliz y ya con lo que te estoy dando? Puta. Creo que son preguntas que todavía al día de hoy me cuesta responder. ¿Por qué no soy feliz y ya? Porque creo que no estoy hecha para ser feliz y ya. Me gusta también mi tristeza, me gusta también mi enojo, me gusta mucho sentir todo, que la felicidad la siento y la siento al máximo y me encanta. Pero ser feliz y ya para mí suena muy plano, porque ¿cómo voy a aprender cómo es ser feliz si no sé lo que es el dolor? ¿Cómo se sabe lo que es el cielo sin tocar el infierno? ¿Cómo sabes qué es volar sin haberte arrastrado en el lodo un rato? Entonces, no se trata de ir de extremo a extremo, pero me ha costado mucho responder esa pregunta sin sonar a que me victimizo y que disfruto realmente las emociones que tengo. Entonces, creo que es algo muy importante y que yo trabajo mucho en las pláticas que doy y todo, la parte de no te sientas mal por sentirte mal. Qué bueno que tienes la habilidad de sentirte mal porque también es un recordatorio de que estás vivo y de que estás aquí. Siéntelo lo que necesites, aprende lo que tengas que aprender de eso. Y si no hay nada que aprender, tírate al suelo un rato. ¿Por qué? Porque estás ahorita hirviendo en esa emoción y necesitas un poco de suelo frío para poderte enfriar. Solamente siéntelo. Entonces, ¿por qué no soy feliz y ya? Porque creo que no sería nunca feliz de esa manera. Porque hay cierto gramaje de alegría en mis tristezas y hay otro cierto gramaje de alegría en cada emoción displacentera que pueda llegar a sentir, porque no hay emociones buenas ni malas. Están las placenteras y las displacenteras, pero qué bonito conocerte a ti mismo que en las displacenteras también puedas sentir placer. Qué bonito que incluso en tus tristezas puedas decir, estoy bien. Yo creo que esa pregunta, por las situaciones, los momentos, las personas, todo, pero qué pregunta tan más complicada. Oye, Caro, como siempre, siempre te aprendo. Así que muchísimas gracias por haber venido hoy al Palomar.
compartirnos esa mujer tan espectacular que eres, esa esencia hermosa que tienes, eh, eso genuino y honesto de tu parte, puta, o sea, qué reconfortante sentirte. Así que, público conocedor, discúlpenme, pero aquí tienen una mamá sumamente orgullosa de esta mujer y que hoy más que nunca, vuelvo a repetir, qué importante es el tener un psicólogo, un acompañante que te ayude a validar nuestras emociones y que nos haga sentir vivos y que, como tú bien dices, la felicidad es justamente esta humanidad y esta vulnerabilidad que nos permite sentir en ese esplendor maravilloso de lo que es vivir, más allá de respirar, es sentir. Así que, Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por darte como siempre te das, porque no solamente es en Palomas en el Alambre, sino es en la vida. Gracias por ser mi maestra de vida, porque déjenme decirles que la persona que me ha enseñado a ser vulnerable en la vida es ella. Y que hoy no me dé pena estar así, adelante de una cama. Así que muchas gracias, hija, por el aprendizaje y soy la mujer más agradecida por tenerte en mi vida. Gracias, Palomas, por esta invitación y por permitirle a mi hija dar ese mensaje tan hermoso que es necesario que todos lo escuchemos, no importando la edad que tengamos. Así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y Palomar, nos vemos el próximo jueves en punto, a la hora que tú gustes, Con para clientes volver a en mano. sentirnos la próxima semana. Muchas gracias, Paloma. Gracias por estar aquí. Gracias, Caro. Antes de Gracias, ir, Caro. si Caro quiera decir algo también, digo, yo creo que es trabajo, digo, obviamente no demeritar lo que Caro es, gracias por compartir tu esencia y también mucho de que tú puedas ser tú misma, también es por la mamá la mamá y el papá que te tocó, que lo mencionaste también a lo largo de esta entrevista, entonces el reconocimiento también para las dos. Muchas gracias, gracias, Cris, gracias, Gracias. gracias. Gracias, Caro, gracias. ¿algún comentario Muchas final? gracias, Palomas. Gracias, Caro. Cuando alguien me toca el alma, digo dos palabras nada más. Simplemente gracias. Gracias, Dani. Gracias, gracias, gracias. Y muchas gracias, Palomas, por este espacio. Gracias a los oyentes. Por favor, sigan escuchando a estas grandes mujeres porque ahora yo les aprendo entre risas y un montón de cosas y un montón de emociones revueltas. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y gracias por dejarme sentir viva un día más. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, A Caro. ti, Caro. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos. Bye. Gracias. Chau, chau.